Clase número 3 de espacio, forma y medida. En esta clase número 3, parte número 2, vamos nosotros a trabajar sobre triángulos, cuadriláteros, círculos y circunferencia. Sobre todo ya en esta parte vamos solamente a referirnos a cuadriláteros, círculos y circunferencia. Mi nombre es Pablo Cruz Bernal. Vamos a iniciar. Los cuadriláteros, después de los triángulos, los polígonos más conocidos que podemos nosotros encontrar por el número de lados va a ser los cuadriláteros. Todos conocemos a los cuadriláteros, desde preescolar los hemos ido trabajando. En la primaria nos enseñaron a hacer clasificaciones de los cuadriláteros y también en la secundaria y en la preparatoria. El tener una clasificación de los cuadriláteros nos ayuda a entender qué cosa es lo que pasa con ellos, cuáles son las relaciones que existen entre ellos. Y para clasificarlos se utilizan una serie de características comunes que tienen las figuras. Por ejemplo, el paralelismo entre los lados, la igualdad de los lados. Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados iguales, el rombo también tiene 4 lados iguales, tiene pares de rectas paralelas. El número de ángulos rectos, por ejemplo, el rectángulo y el cuadrado van a tener 4 ángulos rectos. Las posiciones relativas de las diagonales, la concavidad y la convexidad. Esa es una clasificación muy general acerca de los cuadriláteros, donde vamos a tener nosotros que los cuadriláteros, si los lados son paralelos 2 a 2, se les van a denominar paralelogramos. Ahí vamos a encontrar al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Si los cuadriláteros solo tienen 2 lados paralelos, se conoce con el nombre de trapecios. Los lados paralelos son este que vamos a abordar nosotros, la base inferior y la base superior, donde van a tener solamente estos 2 lados paralelos. Los demás no van a ser paralelos. Y ahí vamos a tener nosotros que pueden ser rectángulos, trapecios isósceles y trapecios escalenos. Y si los lados no tienen ningún lado paralelo, lo vamos a conocer como trapezoides, y ahí vamos a encontrar también a los cometas. Veamos cada uno de ellos rápidamente. Un cuadrilátero se dice que es un polígono que tiene 4 lados. Tienen distintas formas, pero todos ellos tienen 4 vértices y todos van a tener 2 diagonales. En todos los cuadriláteros, la suma de los ángulos interiores es igual a 360. Los paralelogramos son los cuadriláteros que tienen paralelos los 2 pares de lados, como lo vimos anteriormente, y entre las propiedades de los cuadriláteros que se derivan de las de los polígonos en general tenemos que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 4 ángulos rectos, y la suma de los ángulos exteriores va a ser igual también a 4 rectos. Los cuadriláteros son los únicos polígonos para los cuales la suma de los ángulos exteriores es igual a la suma de los ángulos interiores. Veamos algunos de ellos. Los paralelogramos. Propiedades de los paralelogramos van a tener los lados opuestos congruentes o iguales. Cuando hablamos de congruencia, vamos a hablar de igualdad. Los ángulos opuestos en estos paralelogramos van a ser también iguales. Y las diagonales que se van a cortar mutuamente también van a ser iguales. Y entre los paralelogramos va a encontrar nosotros al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. El cuadrado tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. El rectángulo va a tener lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos rectos. El rombo va a tener 4 lados iguales y 2 ángulos iguales 2 a 2. El romboide por su parte va a tener lados y ángulos iguales 2 a 2. Lo observamos nosotros en las figuras y los opuestos van a ser iguales. Los no paralelogramos son los cuadriláteros que no van a ser paralelogramos y se van a clasificar en trapecios y trapezoides. Aquí tenemos nosotros los trapecios y los trapezoides. Los trapecios con ángulos iguales 2 a 2 van a ser isósceles. Un ángulo de 90 grados es un trapecio rectángulo y si todos los ángulos son diferentes es un trapecio escaleno. Y ya lo veíamos anteriormente, si no tiene ningún lado igual o no tiene lados paralelos van a ser trapezoides. Se llama pues trapecio al cuadrilátero que tiene únicamente 2 lados opuestos paralelos y ya lo vimos anteriormente. Esta es la figura que tenemos nosotros. A va a tener una base inferior o base menor y una base mayor. La base mayor es el lado mayor, en este caso AD es
la base mayor del trapecio y BC es la base menor del trapecio. Y el trapezoide, por su parte, es el cuadrilátero que no tiene ningún par de lados paralelos. El cuadrilátero que encontramos aquí es un trapezoide, no tiene ningún par de lados paralelos. Un caso específico o especial de todos ellos son los cometas, los cuales van a tener la característica que dos lados consecutivos, en este caso el lado AB, es congruente o igual con el lado BC. Y el lado AD es congruente con el lado DC. Y también lo importante que es la diagonal que va a cortar en dos partes iguales al cometa. Las áreas de los paralelogramos, que no no es un propósito del curso nosotros calcular áreas de los paralelogramos, pero sí que lo tenemos que dar, es de que para el rectángulo, el cuadrado y el romboide tienen características parecidas, pero en ocasiones los trabajamos de manera diferente. Por ejemplo, para el rectángulo y el romboide, el área va a ser la base, que va a ser el lado mayor en este caso, por la altura. ¿Sí? Área es igual a base por altura. Del cuadrado vamos a tener que el área se va a obtener multiplicando lado por lado. Para el rombo vamos a tener nosotros que va a ser el área igual a la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. Y aquí tenemos las fórmulas para estas figuras de los paralelogramos. El caso del triángulo es un caso particular que si nosotros quisiéramos semejar un triángulo duplicado, este triángulo ABC, lo duplicamos y lo colocamos en teniendo como lado común AC, vamos nosotros que se convierte en un paralelogramo. Si quisiéramos calcular el área de un paralelogramo, ya sabemos por la parte anterior que abordamos es base por altura, pero como es la mitad un triángulo, vamos a encontrar nosotros que su área va a ser la base por la altura sobre 2. El área del trapecio se obtiene también de manera muy fácil, también haciendo coincidir, como si duplicáramos nosotros un trapecio, lo hacemos coincidir, en este caso uno de los lados, y vamos a encontrar nosotros que se convierte en un paralelogramo. Y ya sabemos que el área del paralelogramo va a ser la base por la altura, la base por la altura. En este caso la base va a ser una base mayor más una base menor y multiplicado por una determinada altura. Y así es como se ejemplifica ya el área del trapecio. Base mayor más base menor por la altura dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque aquí para poder sacar esta área lo que hice yo es duplicar esta figura y colocarla de tal manera de que coincida uno de sus lados y se forme un paralelogramo. Dentro de esto mismo que estamos abordando tenemos que hablar acerca de los polígonos. Los polígonos, su nombre viene ahí, poli, que es mucho, y gonos, que viene a ser lados. Sí, algunos elementos que tienen los polígonos va a tener una cierta diagonal y va a ser todo segmento de recta que une un vértice con otro que no es consecutivo con él. Sí, en este caso aquí podemos tener nosotros un rectángulo que también es un polígono, y las diagonales las vamos a tener nosotros aquí ejemplificadas, que van de un vértice al otro. El radio de la circunferencia circunscrita a un polígono regular y se obtiene mediante el segmento de recta que une al centro de esa última con unos vértices del polígono. Si nosotros tomáramos un polígono y lo hiciéramos de infinitos lados que tendieran a asemejarse a un círculo, tendríamos nosotros esto que está aquí, ¿no? Un radio de esa circunferencia. En este caso es un polígono. Así que el radio va a ser el que va desde la parte del centro hasta uno de los vértices de ese polígono. Así que este es el radio. Y tenemos aquí también la apotema. La apotema es el segmento de recta perpendicular al punto medio que hemos abordado ya en las clases anteriores. En este caso, este es un punto medio P,
Este segmento que va de 0 a P, a esa recta perpendicular, perdón, a esa recta, a ese lado del polígono, cortándolo exactamente en la parte central, se le conoce con el nombre de apotema. Y también tenemos alguna otra definición para hablar acerca de los polígonos, vienen a ser los ángulos centrales. Y es el ángulo que se va a formar, que forman los radios que pasan por dos vértices consecutivos, como si fuera una rebanada de algún pastel o de una pizza. Esto es lo que tendríamos nosotros, pero es nada más entre dos puntos consecutivos, sí, dos vértices consecutivos. No podría ser un ángulo central AOFD porque no se cumple con la definición. Bien, otros elementos importantes son los ángulos interiores. Son los ángulos formados por cada dos lados consecutivos. Esto que tenemos nosotros aquí, el 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5 van a ser los ángulos interiores del polígono. Y los ángulos exteriores son los que están aquí trazados. Ángulos exteriores es el 1, el 2, 3', 1', 2', 3', 4', 5', como se encuentran ahí. La característica es de que al prolongarse van a formar 180 grados, una recta, ¿sí? El ángulo, un ángulo llano. Aquí lo tenemos ya simbolizado, todos los elementos de un polígono, los vértices, las diagonales, las medidas del ángulo interno, el ángulo externo, lo que es el centro, lo que es aquí no está, lo que vendría a ser el radio, y nos faltaría aquí colocar la apotema, que ya lo vimos en la parte anterior. Los polígonos regulares, de acuerdo al número de sus lados, van a tener un nombre. Penta de 5 va a ser el pentágono, hexa de 6, hexágono, hepta 7, octa 8, eneágono 9, deca 10, endecágono 11 y dodecágono 12. Y así vamos nosotros con los demás. Los que más se trabajan van a ser hasta el dodecágono, los que estamos mostrando aquí. ¿Cómo encontramos nosotros algunos puntos importantes? Pues sobre todo, más bien algunas medidas importantes. Por ejemplo, el área. El área de un polígono va a ser igual a el área, por ejemplo, de este hexágono regular al perímetro por la apotema. No lo hemos abordado anteriormente, pero el perímetro de una figura va a ser la suma de los lados. En este caso, si son 6 lados, va a ser lado 1 más lado 2 más la longitud del lado 3, longitud del lado 4, del lado 5 y del lado 6. Y ese va a ser el perímetro. Así que el área del hexágono va a ser el perímetro por el apotema sobre de 2. En este caso tendrían 6 por la longitud de cada lado, nos daría el total del perímetro, y la apotema es, ya lo veíamos anteriormente, la recta que parte del centro y corta en el punto medio de uno de los lados. Esa es la apotema. Para cualquier otra figura, otro polígono, tendríamos que, de acuerdo al número de lados, vamos a sumar el valor de los lados y lo vamos a multiplicar por la apotema y lo vamos a dividir entre 2. Y esa es la fórmula que tenemos nosotros para cualquier polígono regular. La circunferencia y el círculo es otra de las figuras importantes que tenemos nosotros que conocer. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de uno fijo o conocido como centro. Cuando yo trazo una circunferencia, generalmente tengo que marcar la parte del centro. La longitud, si yo tomo un compás del centro hacia uno de los extremos de la circunferencia, se le conoce con el nombre de radio. Cuando yo la trazo, esa línea que se forma va a ser la circunferencia. El círculo se conoce como toda la parte o toda la superficie que está encerrada dentro del interior de una circunferencia. En muchas ocasiones cometemos el error de pensar de que es lo mismo circunferencia y círculo. Y no, la circunferencia es
toda la línea que se encuentra rodeando, ¿sí? Cuando yo trazo una circunferencia con centro X o R y un radio también R que podría ser aquí un punto P en el centro y un radio R, yo la trazo a todos los puntos que se van a formar en derredor o la línea que se forma en derredor, eso va a ser la circunferencia. Y el círculo va a ser todo lo que está en este caso de azul. La circunferencia tiene una serie de propiedades y de puntos notables y rectas notables. Primero, la circunferencia, ya lo vimos, es todo lo que se encuentra rodeando al círculo. El radio es el punto que va desde la parte central hasta un extremo de la circunferencia. Una cuerda va a ser aquella que va a cortar en dos partes a la circunferencia. El diámetro es el segmento más largo que va a estar cortando a la circunferencia y la va a dividir exactamente en dos partes. Es la cuerda más larga si habláramos acerca de cuerdas. Un arco va a ser un pequeño segmento de la circunferencia, comprendida entre dos puntos, así como lo tenemos aquí. El círculo, ya lo vimos, es toda la parte externa y esta recta que está cortando en un punto, que no la coloqué aquí, se le conoce con el nombre de tangente. Corta en un solo punto a la circunferencia. Podemos hablar y cuando escuchamos nosotros inscrito, circunscrito, en ocasiones no sabemos a qué se está refiriendo. Por ejemplo, un polígono está inscrito dentro de una circunferencia si los lados son cuerdas de una circunferencia. O sea, si la figura está dentro del círculo, el polígono se encuentra dentro del círculo, vamos a hablar de polígono inscrito. Si el polígono está fuera, conteniendo a la circunferencia, se va a decir que es circunscrito. Y así vamos a tener aquellas circunferencias también circunscritas a un cuadrado y circunferencias circunscritas a un pentágono, que son de las figuras que más utilizamos nosotros. Las posiciones, si yo tengo dos circunferencias que no se cortan entre sí, van a ser dos circunferencias exteriores. Van a ser interiores si una está dentro de la otra. Van a ser tangentes exteriores si están tocando un punto, se acercan y solamente se tocan en un punto las dos circunferencias. Son tangentes interiores si está contenida dentro de uno de los círculos y toca en uno de los puntos. Son secantes cuando se cortan en dos puntos. En este caso, estas dos circunferencias se cortan en un punto en la parte superior y otro punto en la parte inferior. Y van a ser concéntricas como si fuera un tablero de esos que ocupan para los blancos. Son circunferencias concéntricas. Una está dentro de la otra. El perímetro de la circunferencia y el arco, lo que más utilizamos nosotros es el perímetro. El perímetro de la circunferencia se obtiene con la fórmula de 2πr. ¿Sí? De 2πr. Si nosotros conocemos el diámetro, solamente sería pi por diámetro. ¿Sí? Y va a ser unidades lineales. Aplicando una sencilla regla, nosotros podemos también obtener el arco, que va a ser 2πr por el número de grados que se tiene entre 360. Pero lo que más nos interesa es el perímetro, 2πr. Si yo tengo como valor que me están dando el radio. Si yo tengo que es el diámetro, solamente va a ser pi por diámetro. Por su parte, para poder calcular nosotros el área del círculo, y pensamos así como lo hacíamos anteriormente, ¿no? Como lo hicimos cuando sacamos el área de un polígono cualquiera, y tenemos así como se encuentra en este esquema. Cuanto mayor sea el número de lados del polígono, más se va a aproximar al área del círculo. Pero la manera como lo vamos a obtener nosotros el área del círculo va a ser la longitud, o sea, el perímetro, por el radio, dividido entre 2. Así que tendríamos nosotros que si el área del círculo si el área del círculo queremos obtener, nosotros tendríamos,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, para poder obtener entonces el área del círculo, lo que tenemos nosotros que tener, o la fórmula que se nos da es la longitud por el radio, dividido entre 2. Tenemos que el área del círculo tendríamos que sería 2pi r por r dividido entre 2. Y esa sería la obtención del área del círculo. ¿Sí? Longitud por el radio dividido entre 2. En el cual la longitud es el perímetro. Para obtener el área del círculo, área del círculo. Imaginemos nosotros un círculo como un polígono de muchos lados, como lo trabajamos anteriormente. Su perímetro sería la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia lo obtuvimos nosotros como 2πr. Y su apotema, que es el radio, sería r. Por lo tanto, al sustituir valores tendríamos que el área del círculo sería el perímetro por el apotema, que es r, dividido entre 2. Cuando yo sustituyo valores, ya tengo acá que es 2πr, que es el perímetro, y lo multiplico por el apotema, que es r. Tenemos nosotros que se va a convertir esto en 2πr por r, dividido entre 2. Haciendo simplificaciones, 2 entre 2 es igual a 1, me quedaría pi por r al cuadrado. Y la fórmula para poder calcular nosotros el área de un círculo va a ser pi por r al cuadrado. Un ejercicio que les queda a ustedes es, si a nosotros nos dan, en lugar del radio, el diámetro, ¿cómo podría quedar esta del área? Recordar, el área del círculo, estamos hablando, el área del círculo es todo esto azul que está aquí. No estamos hablando de lo que se encuentra en derredor. Entonces, ¿cómo quedaría, no? Área es igual a pi, y aquí tendríamos nosotros que en lugar de tener r al cuadrado, tendríamos que sustituirlo nosotros por el valor del diámetro. ¿Cómo nos quedaría? Eso se los dejo de tarea y en clase lo vamos a resolver. Entonces aquí lo tenemos ya el área del círculo, y recordarles, pues el día 14 de marzo es el Día Mundial de las Matemáticas, que va a ser este lunes 14 de marzo. Cuando estén viendo y tomando esta clase, ya estaremos nosotros en 15 y 16 de marzo. Bien, este fue el tema de el día de hoy. Clase número 3, parte número 2.